versículo 10 en adelante. Uno de los asuntos que Pablo trata en el capítulo 2, en su contexto, viene desde el capítulo 1, versículo 17 al 2:8. Es la sabiduría de Dios y la necesidad del hombre. Pablo va a tratar este asunto en vista de que Pablo va a hablar de 3 hombres en este capítulo. Y una de las cosas que hemos aprendido en estos estudios anteriores es que Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría. El ser humano por sí solo no puede saber las cosas que son espirituales y solo pueden ser descubiertas en la palabra del Señor. Esa es una de las cosas que hemos aprendido. La sabiduría de Dios solo se entiende mediante el Espíritu Santo, por lo cual debemos acercarnos a la palabra de Dios como un libro sobrenatural. Necesitamos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Y empezando en el versículo 10, dice el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si ustedes notan en el versículo 9, Pablo habla de 3 cosas. Dice Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni aún ni han subido en su corazón del hombre, solo que Dios las ha preparado para los que le aman. Pablo está hablando de que no se puede entender las cosas espirituales sin el Espíritu Santo. Por eso el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? En el contexto, ¿quiénes son esos nosotros? Los cristianos, los creyentes en Cristo, los salvos. Él mismo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Es decir, el hombre necesita del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios. La sabiduría del hombre es, yo podría decir que lo más finito, lo más insignificante que hay. Es decir, el hombre puede ver, oír, puede hablar, puede leer, pero las cosas que son profundas de Dios solo pueden entenderse por el Espíritu Santo. No puede hacerse de otra manera. Y por eso Pablo dice aquí: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que conoce a Dios realmente? La gente puede decir: bueno, yo conozco a Dios, pero ¿cómo es que lo conoce? ¿O por quién lo conoce? El punto importante es que la gente puede ir a la palabra de Dios, estar leyendo la palabra de Dios, estar inclusive toda su vida en los cultos, pero realmente no saber qué es el significado de la palabra de Dios. Una cosa es leer y otra cosa es saber. Otra cosa es saber y otra cosa es interpretar. Y la Biblia de hecho tiene una sola interpretación. Y por lo tanto Pablo dice aquí, bueno, este pasaje en el versículo 9, Pablo empezó un contexto bien importante. Y Pablo dice, puede entender las cosas que el ojo puede ver, el oído puede oír y que la mente puede comprender. Eso lo podemos hacer. Y eso lo dice el versículo 9. Cosa que ojo, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros podemos ver, podemos oír, podemos hablar, pero estas cosas, Pablo dice que son entendidas con el Espíritu. Entonces, estas son cosas que cualquier humano puede hacer: ver, oír y comprender. Es decir, este es un tipo de sabiduría, la pueden entender todos los hombres. Se puede obtener la sabiduría humana
por medio de los sentidos físicos. Por eso Dios nos ha dado, por ejemplo, oído, vista, gusto y nos ha dado entendimiento. Pero ¿hasta dónde puede llegar el ser humano sin el Espíritu Santo? En su entendimiento. Solo ver las cosas que son naturales, pero las cosas sobrenaturales no las puede entender. Ahora, también no puede entender las cosas espirituales que Dios ha preparado para los que les aman. Es decir, las cosas espirituales que Dios ha preparado, en este caso, cuando dice las cosas en el versículo 9, son las cosas espirituales. La gente puede pasar haciendo muchas cosas. Ayer estaba yo en una reunión de directores y estaban poniendo en común, reflexionando sobre los problemas sociales que hay en las escuelas. Y la mayoría llegaba a la conclusión de que tienen un serio problema de delincuencia en las mismas escuelas. Amenaza, falta de responsabilidad de los alumnos, los padres de familia no se interesan. Es decir, todos llegaban a la conclusión. Y les decía yo, ellos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la mayoría dice, hagamos festivales. Otros dicen, hagamos torneos deportivos. Hagamos cosas para que los hipotes se mantengan entretenidos. Yo les decía, estamos mal enfocados. Porque ustedes mismos han dicho, hablar de la conducta de un ser humano es hablar de la vida espiritual del ser humano. Y saben que el problema que tenemos en nuestra sociedad es espiritual, no es material. El problema es espiritual. Y un problema espiritual debe tratarse espiritualmente. Y les decía yo esto. Y saben que les decía, necesitamos ir a los líderes espirituales que eduquen espiritualmente o que den mensajes bíblicos para que se conviertan al Señor, y van a ver cómo la escuela y los jóvenes y los padres de familia van a cambiar. ¿Y saben cuál es la respuesta de los directores? La mayoría, solo una dijo, yo estoy haciendo eso porque entiendo de que el problema no es físico, no es material, es espiritual. Solo una escuela, un director dijo eso, que estaba llevando pastores a dar mensajes bíblicos a los jóvenes, a los padres de familia. Entonces, ¿por qué? Y la mayoría decía, no podemos hablar de la Biblia en las escuelas porque no podemos llevar líderes espirituales y no se nos va a volver un serio problema. Y entonces les digo yo, entonces sigan sufriendo. Van a seguir sufriendo y van a ir de mal en peor. Porque no quieren el ser humano convertido espiritualmente, es un ser diferente. Y si no vean, nosotros no somos grandes chuladas, no hemos cambiado mucho después de nuestra conversión, pero algo pequeño ha hecho el Señor en nosotros. Entonces yo les decía esto, la gente, por eso es que la gente puede entender y puede buscar ciertas alternativas humanas, pero las cosas espirituales deben de tratarse espiritualmente. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre es incapaz de hacer estas cosas. Si ustedes ven, nuestras sociedades están así, porque de hecho el Dios de este siglo está actuando mucho en la familia, está actuando en la sociedad, por lo tanto es una sociedad convulsionada espiritualmente. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere oír de la palabra de Dios, entonces sufrirá las consecuencias por eso. Ahora, Dios ha revelado y podemos entender las cosas espirituales mediante el Espíritu. Es lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque esta es la función del Espíritu. Entonces yo les decía esto a los directores: si ustedes quieren entender o quieren que la gente entienda que hay un problema espiritual, necesitamos ir a hablar cosas espirituales. Porque solo las cosas, la profundidad de lo que el ser humano es, la gente podría pasar hablando de valores morales, de éticos, y podría hablar de moralidad y un montón de cosas, pero la gente no va a cambiar. No va a cambiar así. ¿No es cierto que en las escuelas se hace esto? Sí. ¿Cuánto cambia la gente
usted les está hablando de padre proveedor y les está hablando de moral, y los hipotes hablando otra cosa. No respetan ni siquiera al que habla enfrente. Entonces la gente puede estar hablando y dándose vueltas gato como gato para arriba y no va a hacer cambiar. Pero el único que puede hacer cambiar al ser humano es el Espíritu Santo. Lo dice este versículo. Dice, pero nosotros nos reveló, nos reveló a nosotros por el Espíritu. Miren la dimensión que tiene el Espíritu realmente en su función. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuánto escudriña el Espíritu? ¿Y cuánto es todo? Entonces, por eso es que yo les decía a estos directores, si el Espíritu Santo escudriña todo, necesitan hablar de cosas espirituales en la escuela. Y si no, la escuela, una directora decía, bueno, estoy siendo amenazada por los mismos estudiantes. Y les digo yo, si esta directora está siendo amenazada, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo puede escudriñar el corazón de estos jóvenes a fin de convertirlos y que cambien su manera de pensar? ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dieron los directores? Me dieron, dijeron algunos, creemos que si ya están mareados ya no pueden cambiar. ¿Cómo consideran a Dios esta gente? Y son muchos religiosos. ¿Cómo lo consideran? Tan chiquito. Y el versículo está diciendo, todo lo escudriña. Y miren, no se limita, aún lo profundo. Es decir, entonces el Espíritu Santo tiene la capacidad de llegar al peor de los criminales que nosotros podamos considerar. Al peor. Y Pablo por eso está haciendo una comparación aquí. Lo que el ser humano naturalmente, o la sabiduría humana natural, con la sabiduría sobrenatural. Esta es la sabiduría sobrenatural. Entonces, por eso el versículo 10, la palabra reveló, hay que tener cuidado porque muchos creen de que cuando hablamos de revelación es que necesitamos otra vez que Dios nos hable audiblemente como muchos hablan allá afuera. Aquí no está hablando de ese tipo de revelación. La palabra revelación en el griego aquí significa descubrir o quitar el velo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo les quitó el velo a ustedes en cuanto a la salvación? Por la palabra. ¿Y quién hizo el trabajo? Espíritu Santo. ¿Cómo es que ustedes saben que son salvos? Aunque a algunos no les guste, siempre salvos. Son salvos eternamente. ¿Quién les dijo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta función, y por eso cuando hablamos de revelar significa descubrir o quitar un velo. Cuando usted no era creyente, salvo, cuando no había confiado en Cristo, bueno, yo mismo me he puesto de ejemplo. Yo le decía al hermano pastor, ustedes están locos. ¿Cómo van a ser salvos ustedes que son pecadores? Estaba velado, pero ¿quién reveló en mí ese pensamiento diferente? El Espíritu Santo por medio de la palabra. Es la palabra. Entonces es así. Ahora, principalmente, esta es una referencia cuando habla de revelación aquí, está hablando de los apóstoles. Una pregunta, ¿a los apóstoles se les reveló directamente la palabra? Sí, a ellos sí. ¿Oyeron la voz del Señor? Claro que sí. Oyeron la voz del Señor. Por ejemplo, Pablo, que es el que está hablando aquí. Pablo fue instruido directamente por el Señor, oyó al Señor estas cosas. Es más, Pablo mismo que está escribiendo esto fue llevado hasta el tercer cielo. Él conoce lo profundo de Dios, y por eso Pablo se atrevió. Bueno, Dios le reveló estas cosas para que las escribiera. Ahora, el Espíritu Santo tiene esta capacidad, y solo el Espíritu de Dios tiene acceso a la mente de Dios, nadie más. Algunos quieren, por ejemplo, los hechiceros, los espiritistas, los gnósticos y otro montón de corrientes de secta quieren llegar a conocer lo profundo de Dios, pero de otra manera.
de otra manera. Y Pablo va a tratar el asunto aquí, por eso va a hablar de tres tipos de hombres. Pablo va a hablar de tres tipos de hombres para hacer ver de que el hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede entender estas cosas. Ahora, Dios usa revelación para transmitir su palabra. Y de hecho, hermano, la transmisión de la palabra es una desvelada, yo puedo decir, quitar el velo de nuestro entendimiento para entender lo que Dios quiso decir en el pasado. Ahora, en el versículo 10 también, el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios, tiene acceso a la mente de Dios. La palabra escudriñar significa que el Espíritu Santo está explorando continuamente todas las cosas. El Espíritu Santo tiene acceso a todas las cosas, incluso a la mente de Dios, la que nunca podrá conocerse por medio de la filosofía humana, por medio del razonamiento humano, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hombre quiere, por ejemplo, el religioso, quiere conocer lo profundo de Dios, pero con sabiduría humana. Jamás va a llegar al entendimiento. Necesita del Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Se han fijado ustedes mucha gente intelecta siendo religiosa? ¿Y qué es el intelecto? ¿Y qué es la lógica? Muchos usan estas cosas. No, es que por lógica, así dicen algunos, es que por lógica Dios es injusto. Algunos han dicho esto. ¿Y saben por qué? ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, permita que gente vaya al infierno? No es este pensamiento el que se oye de afuera. Los testigos de Jehová dicen que la vida del ser humano es como que la eternidad de un ser humano es como encender un fósforo. Lo que dura encendido, hasta ahí se acabó. Es más, ellos dicen que lo último del ser humano es la sepultura. ¿Qué razonamiento es este? Es sabiduría humana. Es estar usando el intelecto, no el Espíritu Santo. Ahora, Pablo da un ejemplo para ilustrar estas verdades a nivel humano. Es posible saber cosas humanas porque somos seres humanos, pero no podemos saber exactamente qué ocurre dentro del ser humano. Y por ejemplo, ¿sabe usted qué ocurre dentro de usted? O yo no puedo saber qué es lo que le ocurre al hermano Aníbal. Él sabe qué es lo que le ocurre, yo no lo puedo saber. Ahora pregunto, ¿el Espíritu sabe lo que le sucede a cada uno de nosotros? Claro que sí. ¿Ven la diferencia? Entonces, pero Pablo dice, vaya al versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que le sucede al otro hombre? Los psicólogos tratan de hacer un montón de razonamiento, y yo una vez, hace como 2 años, fui a un psiquiatra. Y fui por recomendación de la doctora de familia, de bienestar. Y cuando llego ante la psiquiatra, empezó a decirme, bueno, ¿qué te pasa? Contame desde tu pasado. Y empecé a contarle yo cosas. Y ella, y le digo, ¿y a qué conclusión llegó? Es que estás deprimido. Yo no sé por qué los psicólogos y los psiquiatras todos concluyen que uno está deprimido. Y le dije yo, no puede ser, porque yo soy el hombre más feliz. En mis mejores épocas, esta es la época más feliz que yo he tenido en mi vida. Tal vez si hubiera venido de joven, cuando estaba destruido emocionalmente, tal vez les hubiera entendido lo que me está diciendo, pero hoy tengo gozo, tengo paz, y le digo yo, porque soy cristiano. Los cristianos así dicen. Todos los cristianos dicen que están gozosos, pero siempre tienen problemas. Sí, los problemas no los lidiamos igual como los lidia el ser humano común y corriente. Es por esto. Los psicólogos quieren profundizar en la mente del ser humano, pero jamás van a llegar, y por eso usan el psicoanálisis y usan un montón de cuestiones. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Dice el versículo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Ninguno. La respuesta a esta pregunta es ninguno.
Ninguno. Pero miren el versículo, sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, yo puedo saber lo que tengo. No es lo que está diciendo, pues. El espíritu que yo tengo me dice qué es lo que tengo. Si estoy decepcionado, yo puedo saber que estoy decepcionado. Entonces no necesito ir donde un psiquiatra. Porque el mismo espíritu me dice cuál es el problema. Si estoy angustiado, eso ya lo sé. Que estoy enfermo, eso ya lo sé. Ahora, pero miren el versículo también dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Concluimos en estos dos versículos. Nadie puede entender las cosas espirituales a menos que sea por el Espíritu Santo. Nadie. Nadie, porque el único que puede revelar las cosas espirituales es el Espíritu Santo. Y es posible escuchar en una manera que parecemos atentos y podemos estar, por ejemplo, mucha gente puede venir a los cultos, leer, tener la Biblia abierta, estar leyendo el versículo y muchas veces no entender lo que está leyendo. Por una razón, porque las cosas se entienden por el Espíritu. Y Pablo va a hablar de 3 hombres aquí. Uno no es creyente y los otros 2 son creyentes salvos. El problema de estos últimos 2 lo hace la diferencia su espiritualidad. Entonces, vean lo que dice el versículo 11. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, pero nosotros no. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aún más, ¿cómo podemos saber la mente de Dios? Hermanos, ¿podemos saber nosotros las cosas de Dios? Por sí solos no podemos. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios entonces? Por el Espíritu. Podemos conocer el carácter de Dios, podemos saber los juicios de Dios, podemos saber los planes de Dios, podemos saber la relación de Dios con nosotros, podemos saber acerca del amor de Dios. Nadie más revela estas cosas que el Espíritu Santo. A nadie más. Entonces el Espíritu Santo es tan importante para poder entender las cosas de Dios. Ahora, el espíritu humano del hombre sabe lo que es de su mente o de la mente humana, pero no más allá. Pero solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay en la mente de Dios y Él conoce los planes de Dios. ¿Quién le reveló a usted, por ejemplo, que usted va a ir al cielo? Allá en una predicación una vez un pastor dijo, ¿y quién les ha dicho a ustedes que ustedes van a ir al cielo? Así dijo. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a ir al cielo? Si a ustedes se les ha prometido la tierra. Y que estaba confundido entre Israel y la iglesia. Estaba viendo que la iglesia era el nuevo Israel y por lo tanto la tierra prometida era aquella suya. Ese era el problema de él, contextualmente. Pero ¿quién nos ha revelado a nosotros que vamos a estar en el cielo? Nosotros vamos 7 años al cielo, hermano. Amén. Vamos 7 años y esperamos al Señor que nos lleve. Y después de eso regresamos con el Señor a la tierra otra vez 1000 años. Y después de esto, Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, para que donde yo esté, vosotros. Y es decir, no importa después del reino milenial, si el Señor está en el cielo, estaremos en el cielo. Si está en la tierra, estaremos en la tierra. Ese es el asunto. Pero ¿quién reveló estas cosas? El Espíritu Santo. Ahora, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay algunos por ahí que piensan de que el Espíritu Santo se recibe por varias cosas. Algunos piensan que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo en agua. Algunos piensan que el Espíritu Santo se recibe como una nueva experiencia después de la salvación. Y se evidencia por el hablar en lengua
o por profetizar, o por hacer otras cosas extraordinarias. El asunto es que Pablo va directo a que el conocimiento del ser humano tiene que entender que estas cosas son verdades en una persona que ha puesto su confianza en el Señor de una vez y para siempre. Miren lo que dice el versículo. Y nosotros, cuando dice Pablo nosotros, ¿a quiénes se refiere? A los creyentes, a los que han puesto su confianza en Cristo. Dice el versículo: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. La pregunta es: ¿cuántos creyentes en Cristo han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Cuando dice Pablo nosotros, dice Pablo algunos, o habla de la totalidad. De la totalidad. Cuando Pablo, inclusive, ¿se incluía Pablo ahí? Ahora yo pregunto, ¿cuántas lenguas habló Pablo en toda la historia que yo he leído? Pablo hablaba algunas lenguas. Hablaba hebreo, arameo y griego. Hablaba los tres idiomas. La pregunta es: ¿cuándo se oyó a Pablo en la Biblia hablando en lenguas como una evidencia del Espíritu Santo? Nunca. Nunca se ve a Pablo en un discurso hablando en lenguas como evidencia de que tenía el Espíritu Santo. Él está diciendo nosotros, es decir, todos los que han recibido el Espíritu Santo, todos. Él dice, ¿y cuál es el propósito? Miren el propósito. Dice el propósito, para que, la palabra para que es una ina en el griego, o sea, es una, ¿cómo se llama? Una palabra de propósito. Indica propósito, es decir, el Espíritu Santo mora en los creyentes con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora voy a parafraseárselo un poquito. Versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. En la parte final dice: son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué cosas Dios ha preparado para los que le aman? ¿Qué cosas? Todas las bendiciones espirituales. ¿Cómo sabe usted que tiene bendiciones espirituales? Con la palabra de Dios. ¿Y quién reveló esta verdad? El Espíritu Santo. Ahora, el propósito del Espíritu Santo es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, Dios ha preparado tantas cosas para nosotros. Voy a decirle por lo menos 5. Ha preparado bendiciones espirituales. Ha preparado una morada en el cielo para nosotros. Ha preparado un cuerpo incorruptible en el futuro. Ha preparado, fíjense bien, para nosotros cosas que nosotros quizás no las podemos medir porque no tenemos la dimensión de una mente más abierta, pero el Espíritu Santo dice que, por ejemplo, hermano, tendremos una vida plena sin ningún problema en el futuro. No como ahora. Hoy lidiamos con tantos problemas. Últimamente yo estoy padeciendo de un problema de calambres en mis pies, pero es debido a que tengo 17 años de andar en moto y he aguantado tormenta tras tormenta manejando, y hoy me está afectando mis pies. Entonces, ¿qué pasa? Dios ha preparado tantas cosas, pero yo digo, gloria al Señor, porque este cuerpo que hoy sufre, un día ya no va a tener ese problema. Y Dios ha preparado eso para nosotros. Pero también en el versículo 10, mire lo que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo. ¿Qué es lo que Dios ha preparado? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Las cosas profundas de Él. Hermano, uno no debe de quedarse con algunos dicen,
cuando el creyente dice, no, a mí yo me conformo con solo llegar al cielo. Ese sí está un poco desviado. Miren, el deseo de Dios es que nosotros sepamos las cosas profundas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo las voy a conocer? No me va a decir el Señor, hoy te voy a revelar, como algunos charlatanes que así andan entre las hijas de los hermanitos pobrecitos, ignorantes, que hasta las hijas caen en las manos de estos, solo porque Dios les ha revelado un sueño que debe de vivir con las esposas. Ustedes pueden decir, ¿es verdad eso? Claro que sí. Aquí vino una señora desesperada. Una vez, el pastor no puede dejarme mentir, vino desesperada que un pastor de aquí de Gualamá se quiso acostar con la hija porque Dios le había revelado de que debía de vivir con ella. Ahora, ¿realmente eso es lo que quiere Dios que nosotros sepamos? No, Dios quiere que sepamos lo que está en su palabra. Cosas profundas que están aquí. Hoy los hermanos del instituto me preguntaban cosas muy profundas. Y les decía yo, por ejemplo, ellos me preguntaban, hermano, y los hermanos confundidos me hizo una pregunta, bueno, ¿la batalla de Armagedón va a ser al final del milenio o al final de la tribulación? Y tuve que explicarle mucho el panorama de todos estos eventos para que pudieran entender. Y yo les decía, es más, uno me preguntó, hermano, ¿y con qué cuerpo van a resucitar los judíos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Y con qué cuerpo van a pasar los creyentes de la edad del milenio al futuro, a la tierra nueva y el cielo nuevo? Ahora, para contestar estas preguntas hay que ir a la palabra. Yo no le voy a decir, el Señor me ha revelado de que el cuerpo... Ahora, son cosas que los creyentes a veces quieren saber, pero están aquí están en la palabra. Por eso Dios quiere que sepamos, aquí dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y Él nos ha concedido que conozcamos lo profundo. Ahora, ¿los problemas cuál es? La gente no quiere ir a la palabra, quiere buscar otros medios. Ahora, ¿qué otra cosa? Versículo 11, mire lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Versículo 11, ¿qué quiere Dios que sepamos? Las cosas del mundo. Los creyentes muchas veces están interesados más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. El versículo bien claro dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios quiere que conozcamos las cosas de Dios. Hermanos, desde el Génesis en todo el panorama nosotros lo hemos conocido. Sabemos que Dios proveyó un plan para todos, y en cada dispensación Dios tuvo un trato. En esta dispensación en la que estamos, la salvación es de la misma manera como fue en el Antiguo Testamento, por fe solamente. Y si no, tenemos el ejemplo en Hebreos capítulo 11. ¿Cómo se salvó Moisés? Que vivió en la ley, por fe. ¿Cómo fue salvo Abraham antes de la ley? Por fe. ¿Cómo se salvó David, que vivió en la ley? Por fe. ¿Y quién revela eso? Esas son las cosas de Dios. Ahora, versículo 13, miren lo que dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, las cosas espirituales deben de tratarse espiritualmente. Por eso es que lo que Dios nos ha concedido se refiere a las muchas bendiciones, las promesas, los recursos de la gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, sin embargo, estas verdades profundas y espirituales no son comunicadas a nosotros por emociones,
No va a ser por eso de estar que levanto las manos, que me tiro al suelo, que vomito, que hoy hay iglesias que hasta borrachera, eso le llaman la risa santa, que hasta ventosos santos tienen en unas iglesias exageradas. Sí, o sea, usted puede decir, todo eso, sí, allá en Nicaragua usted va a oír todas estas chabacanadas en la iglesia. Y allá en Nicaragua, mire, pasan, una noche no nos dejaron dormir en una iglesia que estaba cerquita del lugar donde estábamos nosotros cuando fuimos a dar una conferencia. Boom, 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 una batería y aquel sonido y aquel aplauso y como que era, eso Dios no va a revelar en ese tipo de cosas. Dios no va a revelar por emociones, Dios no va a revelar cosas por circunstancias, ni por sueños, ni por visiones. Estas cosas son transmitidas por medio de la palabra. Si alguien está desenfocado y está apartado de la palabra, está totalmente en un camino equivocado. Porque la única manera de entender esto es por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo usa la palabra para que nosotros entendamos lo que nos quiere comunicar. Y miren el versículo 13, por eso dice, lo cual también hablamos. Pablo se incluye. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pero no solo él dice, nosotros hablamos. Él está hablando de los creyentes. Los creyentes debemos de hablar por medio de aquellas cosas que el Espíritu dice que debemos de hablar. Pero ¿cómo? Usted puede decir, ¿cómo puedo yo decir algo que el Espíritu quiere que yo diga? Cuando está enfocado en la palabra. No hay otra manera. Entonces, por eso, las palabras, acomodando lo espiritual a lo espiritual, también está traducido en la nueva versión internacional, dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Es decir, usted no puede transmitir algo espiritual si no conoce o entiende eso espiritual. En la versión de las Américas dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, ¿quién pone el pensamiento correcto para que yo pueda transmitir por mi boca lo que es correcto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esto no quiere decir que todo lo que los pastores dicen es lo que el Espíritu Santo les dice. Porque algunos de estos se toman, echan mano para decir un montón de cosas diciendo que el Espíritu Santo lo dice. Ojo, si la Biblia no dice eso, entonces no puedo decir yo eso. Y usted, como estudiante de la palabra, ¿qué necesita hacer? Cuando alguien está transmitiendo un mensaje, usted necesita ir a escudriñar. Esa es la tarea nuestra, es ir a escudriñar para saber si lo que hemos dicho es lo que la palabra del Señor ha dicho. Ese es lo correcto. Miren lo que dice el versículo 13. El Espíritu Santo enseña a cada creyente la verdad y la sabiduría espiritual de Dios. Por lo tanto, es muy importante tener una buena relación con Él. ¿Cómo puedo entonces yo transmitir verdades espirituales? No lo puedo hacer si no tengo una buena o una genuina relación con Dios. Hablando de esto, estoy hablando del hombre, porque el hombre natural dice conocer a Dios también. Pero hay un problema. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Por eso Pablo en el versículo 13 dice, las cosas espirituales las cosas que enseña el Espíritu deben de acomodarse lo espiritual a lo espiritual. Lo que el Espíritu transmite debe de ser acomodado espiritualmente. Si alguien no tiene el Espíritu, ¿puede hacer esto? No. Entonces lo que vamos a ver en el versículo 14. Pero quiero hacer un resumen de estos versículos 10 y 13 que hemos visto. ¿Qué es lo que nos dicen los ministerios del Espíritu Santo para comunicar las verdades divinas? Bueno, 1 Corintios 2:10, revelación. De eso habla el versículo 10. Revela la verdad de Dios a los redactores de la Escritura. ¿Quiénes eran estos? Los profetas y los apóstoles que escribieron la palabra del Señor. Versículo 11, iluminación.
el Espíritu Santo nos da la habilidad de conocer las cosas de Dios. Versículo 12, inspiración. El Espíritu Santo, mediante la Escritura, nos da la verdad a nosotros. Versículo 13, educación. El Espíritu Santo enseña la sabiduría espiritual de Dios al pueblo de Dios. Hay una palabra en el versículo 13, miren lo que dice. Dice el versículo: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Hay dos veces la palabra enseñanza aquí. Entonces, ¿quién se encarga de enseñar? El Espíritu Santo. Entonces, 4 cosas importantes hemos visto: revelación, iluminación, inspiración y educación o enseñanza. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Ahora, la verdad de 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13, ¿debería afectar la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios? Bueno, debería de afectarlo. ¿Debería afectarlo cómo? Porque yo necesito acercarme a la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces veamos el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, primero vamos a ver el hombre natural, porque aquí vamos a hablar de 3 tipos de hombres. Primero, el hombre natural. El significado griego para natural es suchikos, hombre sensual, gobernado por los sentidos humanos o dominado por el alma. Es decir, la misma palabra griega está traducida animal o sensual. ¿Y cómo seguía? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo seguía el animal? ¿Cómo seguía el animal en su vida? Por instinto. Por instinto. El ser humano sin el Espíritu de Dios seguía por instinto también. Fíjense, yo les decía a los directores ayer que una de las cosas que más necesita el ser humano es precisamente entender estas cosas de Dios. Y ellos decían, ¿pero cómo? Bueno, hablándole la palabra de Dios. Y me decían, pero vamos a tener un serio problema, porque si llevamos al sacerdote, si llevamos a otro, entonces nos vamos a meter en un serio problema. Y les decía yo, no, si lo que necesitamos hacer es hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del ser humano? Es la palabra. Entonces necesitamos hablar la palabra. Pero claro, si alguien les viene con religión y les viene como, claro, van a crear un serio problema. Pero por eso es que el ser humano no percibe estas cosas. Y Santiago, en el capítulo 3, versículo 15, vaya a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Santiago: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago le llama de 3 maneras a la sabiduría de los hombres o del hombre natural. ¿Cómo dice que es esa sabiduría? Terrenal, animal y diabólica. Esto indica que en el ser humano lo primero, la primera sabiduría, ustedes ahora, por eso yo les decía a los directores, es que el problema es un problema espiritual, porque Satanás está trabajando en todas las áreas. Y aquí se nota, y ustedes ven, él le llama terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué animal? El ser humano ha perdido toda sensibilidad. Hace unos momentos antes de venirnos, hubo una balacera allá en la colonia. Hirieron a 1 o 2 personas.
de muerte. Ahora, ¿cómo es posible que el ser humano agarre un arma y así descaradamente delante de toda la gente, pom, 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 pom? ¿Qué es eso? Es una sabiduría animal. Así es como actúa el ser humano. Ahora, fíjense bien, es animal y es diabólica porque hay un problema espiritual en ese ser que le hace hacer este tipo de cosas. Pero ahora pregunto, ¿es natural esto en el mundo? ¿Entre la gente lo ve natural? Sí, pues si hoy en los medios se mueren 6 personas y ponen las cámaras y lo dan por los medios de televisión y eso fuera natural. En El Salvador ya es natural eso. Ya no causa ningún problema. Ahora, aquí se refiere a la sabiduría que es de una fuente terrenal, animal y diabólica, Santiago. Es decir, hay una esfera espiritual movida por el sistema que Satanás domina. Ahora, diferente, y por eso es que el hombre natural se tiene una identificación. Fíjense, volvamos a 1 de Corintios. Su identificación, el hombre natural no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, quiero que vaya a Judas, versículo 19. Cualquiera puede decir, no, pero los católicos dicen de que, todos los seres humanos son hijos de Dios. Así dicen ellos. Una calificación para ser hijo de Dios es, primero, haber confiado en Cristo Jesús. Segundo, haber sido sellado por el Espíritu Santo. Si no, no hay calificación. Miren el versículo 19 de Judas. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen. Y cuando dicen los sensuales, ¿a quiénes se refieren? Al hombre natural, al hombre sensual o animal, sus chicos, el que es guiado por lo sensual, es decir, por cuestiones terrenales, animales o diabólicas. Y en el versículo, vaya también a Romanos capítulo 8, versículo 9, rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Una persona sin el Espíritu Santo no es salva. Mire lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Aquí la carne está hablando de la vieja naturaleza, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Más claro, yo no puedo ver que la palabra del Señor habla. Entonces, el hombre natural, si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, podemos concluir que el hombre natural es un inconverso, no es salvo, porque no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, veamos otra cosa. Sus bienes espirituales. ¿Cuántos bienes espirituales tiene el inconverso? ¿Cuántos bienes espirituales tiene el inconverso? Ninguno. Ahora, ¿cuántos bienes espirituales tiene el creyente? Muchos. Hay tantas bendiciones para nosotros. Hay una gran diferencia. Ahora, el hombre natural no es salvo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene posesiones, no tiene recursos espirituales. Esta afectará la relación del hombre natural con las cosas de Dios. Hermano, ¿hay entonces una relación entre el hombre natural y Dios? No hay ninguna. El hombre natural necesita al Espíritu de Dios para poder tener una relación. Entonces no puede haber, y por eso es que Pablo, desde el capítulo 1, versículo 19, versículo 17, hasta este punto, está hablando de la sabiduría del hombre en contra de la sabiduría de Dios. El hombre no puede entender a Dios a menos que tenga el Espíritu. Y si tiene el Espíritu, puede tener una relación. Si no lo tiene, está separado.
Está separado, por lo tanto, no es salvo y necesita depender de Cristo para ser salvo. Versículo 15. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas habilidades espirituales tiene el hombre natural? Ninguna. Ninguna habilidad espiritual. Pero ahora, ¿tiene necesidades espirituales? Muchas. Está ciego a la verdad de Dios, especialmente al Evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos si alguien es salvo? Hermano, ¿nos interesa a nosotros saber si alguien es salvo? En lo personal, ¿nos interesa? Le debe interesar a cada persona en su relación con el Señor. Pero, ¿cómo sabemos nosotros si alguien es verdaderamente salvo? Porque habla en lengua, porque se bautiza. ¿Saben que hay mucha gente hoy bien bañada en las iglesias que está camino al infierno? ¿Sabían ustedes? Porque no es lo que la persona hace, sino el mensaje del Evangelio mismo. Ahora, 1 Corintios 1:18, ¿qué dijo? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? Para ellos esto es locura. Hablar de la cruz de Cristo es locura. Pero a los que se salvan, ¿qué es para nosotros? Poder de Dios. Poder de Dios. El versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Hermano, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, a uno que tomó forma de malhechor para pagar el precio por nuestros pecados. Dios imputó su justicia en Cristo Jesús y el hombre natural necesita creer que eso que Cristo hizo en la cruz es suficiente para su salvación. Necesita creerlo, si no, está perdido. Está perdido. Ahora, ¿cómo puede un hombre natural llegar a ser un hombre espiritual? Es una pregunta bien importante. ¿Cómo puede un hombre natural llegar a ser un hombre espiritual? Gálatas capítulo 3, versículo 14. Miren lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. Entonces el hombre natural necesita poner su confianza en Cristo Jesús y recibirá por fe el Espíritu Santo. Es la manera como él recibe. No él recibe buscando nuevas revelaciones, no él recibe por emociones, no él recibe por un montón de cosas que hacen allá afuera. No él recibe por eso. Entonces, ¿deben estas verdades afectar nuestra manera de dar testimonio? Claro que sí. Vamos a hablar del hombre espiritual ahora. Y voy rápido. Versículo 15 de 1 Corintios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí hay algo importante. Fíjense la importancia de esto. Dice el versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el significado griego de la palabra aquí para el hombre espiritual es neumáticos, es decir, significa dominado por el Espíritu Santo. Primero vemos que el hombre espiritual es un creyente en Cristo. ¿Por qué? Se identifica porque tiene una identificación. El hombre espiritual es salvo y es por lo tanto habitado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. No lo vamos a leer porque ya lo sabemos. ¿Qué dice el versículo 13? Que cuando oímos la palabra, creemos en la palabra, creemos en el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo nos sella y es la arma de nuestra redención hasta la posesión adquirida, es decir, hasta que Cristo venga a llevarnos en el rapto. Eso es lo que dice en un versículo. Ahora, ¿cuántos bienes espirituales tiene el creyente?
Todos. Todos. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 5:18. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Es esta una bendición que nosotros tenemos? Claro que sí. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si hay una morada para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hacer que esa persona pueda obrar según el Espíritu Santo. Ahora, esta no es una sugerencia para los creyentes, sino es un imperativo que Pablo está diciendo. Ser llenos del Espíritu Santo, es decir, necesitamos hacerlo cada momento. Ahora, las habilidades espirituales. ¿Cuántas habilidades o capacidades tiene una persona que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántas habilidades? Algunos limitan a los creyentes, hermanos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos todas las habilidades espirituales. Y el asunto es el siguiente, versículo 16. Mire lo que dice el 16. Dice el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos todas las habilidades. Claro que sí. Yo no quiero limitar a ninguno de los que están aquí hoy, porque de hecho el Espíritu Santo ha dado habilidades a los creyentes. Y habilidades sobrenaturales. A esto le llamamos nosotros dones, según la palabra. ¿Cuántas habilidades puede tener un creyente? ¿1, 2, 3, 4? Hay creyentes que a lo mejor pueden tener hasta 10. Porque el Espíritu Santo da como Él quiere. Ahora, hay creyentes que pueden decir, es que yo no sé cuál es mi don. Pero ¿cómo lo puede descubrir? ¿Cómo puede saber que tiene esa habilidad? Y hay creyentes, creo yo, que están ejerciendo algún ministerio dentro de la iglesia, ya se dieron cuenta que no encajan ahí, pero no se saben. Y hay algo importante en esto, hermano. Un creyente que está actuando de una manera en contra de la voluntad de Dios no va a recibir galardones ni hacienda. Y tengo que decir esto. ¿Por qué es así? Porque no ha actuado conforme a la voluntad de Dios. Creyentes que tienen muchos dones y no los están ejerciendo, también tienen otros problemas serios. Y nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Cómo? La mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Ya lo hemos venido hablando. El Espíritu Santo nos da entendimiento y la palabra nos aclara esas verdades acerca de la mente del Señor. Nosotros podemos saber cómo está pensando Cristo. ¿Cómo está pensando Cristo hoy de nosotros, por ejemplo? Está pensando Cristo, por ejemplo, Cristo está diciendo, bueno, la iglesia está enfocada en la adoración. Está diciendo Cristo, no, la iglesia está funcionando en su ministerio. La iglesia está actuando, está evangelizando, está haciendo la obra. De hecho, sí, Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas cosas estamos haciendo nosotros que el Señor nos ha pedido que hagamos? Este es el punto. Pero por eso es que viene la otra parte. Nadie puede incluir a un creyente, a una persona, solo el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y por medio de Él, por eso entendemos la palabra del Señor. Y voy a terminar con el versículo 1 del capítulo 3. Versículo 1 del capítulo 3, hablando del hombre carnal. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ahora, una pregunta. Algunos han dicho, me metí a internet a buscar algunos comentarios de lo que piensan algunos predicadores de este versículo, y la mayoría concluyen de que este no es creyente. La mayoría. Y Pablo
está asegurando que sí son verdaderos creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice el versículo. De manera que yo, ¿cómo le llama? Hermanos. Pablo no se había atrevido a decirle a uno que no era salvo en este contexto de los corintios, llamarle hermano. Pablo no se hubiera atrevido. Ahora, ¿tenían problemas los corintios? Muchos problemas. ¿Con qué tenían problemas? Con esto que dice el versículo. Miren lo que dice. No pude hablarlo como espirituales. Pablo dice, yo pude hablarles como espirituales, pero no les hablé como espirituales porque ustedes son carnales. Miren lo que dice, sino como carnales. Y les dice, como niños. Hay otra palabra que asegura que estos eran verdaderos creyentes. Les dice, niños en. Puede ser, hermano, que un creyente esté toda su vida en la iglesia y sea un niño en Cristo. Sí, esto puede ser una verdad. Puede ser de que los creyentes pasemos toda nuestra vida. Aquí dieron un ejemplo la vez pasada, un testimonio de un hombre que había pasado todos 30 años limpiando las ventanas del templo. No había entendido el evangelio, no era salvo. Y por lo tanto, cuando se convirtió el Señor ese día, ¿qué llegó a ser? Un niño en Cristo. Él sabía que daba humanamente un montón de cosas, humanamente, pero no sabía realmente la voluntad de Dios. Era un hombre, un niño en Cristo. Un niño en Cristo es un niño, es un creyente salvo, pero que no ha madurado, que no ha crecido, que está ahí en un nivel de los rudimentos. Ha entendido el evangelio, pero necesita madurar en muchas verdades doctrinales. El que sigue después de mí en estos temas va a tratar un asunto muy importante, porque la carnalidad impide el crecimiento espiritual, y este es un serio problema. Pablo ha hablado de 3 hombres: el natural, que no es creyente, no es salvo, no tiene el Espíritu de Dios; el espiritual, que es guiado por el Espíritu Santo; y el carnal, que es salvo, pero que actúa con la misma naturaleza con la que actúa el hombre natural. Y hay una razón. La razón es que la vieja naturaleza sigue morando en el creyente. Aunque es salvo, tiene el Espíritu Santo, la vieja naturaleza sigue ahí y es guiado por esa naturaleza vieja. Ahora, ¿nos pasa eso a nosotros aún siendo creyentes de muchos años, hermano? También nos pasa. Nos pasa. No podemos obviar el tema de la carnalidad en la vida de los creyentes. Hay momentos que el creyente está espiritual, hay momentos que el creyente está carnal. Esta es la vida de un creyente. Ahora, la pregunta que muchos se hacen allá afuera: ¿se pierde la salvación con la carnalidad? La respuesta es no. Pablo les dice aquí, niños en Cristo, aunque eran carnales. Su posición era en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿se afecta la posición con la carnalidad? No, la posición no se afecta. ¿Qué se afecta? La condición. Mi caminar diario con el Señor es afectado. Y esto es lo que muchos no entienden allá afuera. De eso vamos a hablar en el siguiente estudio, cuando veamos que la carnalidad impide la vida espiritual de un creyente. Vamos a ponerla. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la
Gracias Jesucristo.